Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. En esta hora quiero primero agradecerle a Dios por esta oportunidad que nos da nuevamente y también darle gracias a Dios por nuestros hermanitos Emily y Crucito con esos especiales tan lindos Amén. que ellos hicieron para el Señor. Amén. Y también quiero darle gracias a cada uno de los padres que se han esforzado para que sus niños continúen creciendo en Cristo. Amén. Amén. En el conocimiento de su palabra. Amén. Que el Señor bendiga a cada uno de los padres. Bueno, ahora vamos a ir a la parte más importante. No porque yo sea más importante, pero porque ahora vamos a hablar de la palabra del Señor. Amén. Amén. Si tienen su Biblia a la mano, podemos ir buscando en el libro de Lucas, en el capítulo 15, y vamos a dar lectura al verso del 1 al 7. Amén. Primeramente vamos a orar para pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a exponer su palabra. Amén. Padre bueno, Padre de misericordia, bendito Dios, Creador del cielo y de la tierra, Señor, te damos gracias, Padre, te damos la honra, la gloria y la alabanza porque son tuyas, mi Dios. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú me ayudes, Dios mío, a explicarles, Padre Celestial, tu palabra, tu bendita palabra, Señor, a los niños, Padre, y a cada uno de los hermanos que puedan estar presentes en esta hora, Señor, que puedan escuchar este servicio, Dios mío, en este momento o quizás más adelante, Señor, que tú nos bendigas, Padre, que tú nos des sabiduría, Señor, de lo alto, Padre, y que tu palabra, Señor, vaya y haga lo que tú le has mandado a hacer, Señor, porque dice tu palabra que ella no retorna vacía, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Ahora vamos a dar lectura a la palabra en la cita que les acabo de dar, y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. Amén. Bueno, ahora vamos a ver primeramente, ¿ustedes saben lo que es estar perdido, niños? ¿No lo saben? Bueno, pues ahora vamos a explicarlo. Primeramente, dice la Biblia, en lo que acabamos de leer, que si se dieron cuenta es la parábola de la oveja perdida. Amén. Bueno, vamos a explicarla de esta manera. Dice la Biblia que Jesús recorría muchos lugares. Él iba por aldeas, él iba a muchos lugares recorriéndolos y enseñando la palabra de Dios. Y a Jesús lo seguía mucha gente. Yo quiero preguntarles, ¿ustedes saben quiénes seguían a Jesús? Pues lo seguían hombres, lo seguían mujeres, también lo seguían los niños, y lo seguían mucha gente que iba también de curiosa para ver los milagros que Jesús hacía mientras andaba aquí en la tierra. También lo seguían los pecadores, dice la Biblia que los seguían los pecadores, y a los pecadores no los querían mucho. ¿Saben por qué? Porque eran gente que no conocían, que no obedecían la ley de Dios. Pero también los seguían los pecadores, también los seguían los escribas y los fariseos. Mucha gente los seguía. En esta lámina podemos ver cómo Jesús andaba por muchos lugares y él enseñaba la palabra de Dios. Amén.
Por eso al principio les pregunté, quizás alguno de ustedes no sabe lo que es estar perdido. ¿Alguna vez alguien de ustedes se ha perdido? Pero no del camino. Bueno, ahora vamos a entender qué quiso decir Jesús con esa palabra. ¿Saben por qué? Porque quizás en esta hora alguien está viendo este video y quizás se encuentra perdido. Amén. Bueno, en la Biblia encontramos esta historia que acabamos de leer y esa historia la contó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la Biblia que Él contó esta parábola para darles a conocer a la gente las verdades del reino de Dios. Amén. Amén. ¿Quieren saber por qué Jesús usó esta parábola para enseñar? Amén. Bueno, Jesús, como ya dijimos, andaba por muchos lugares predicando y toda la gente que lo seguía, pues lo seguían a donde quiera que Él iba. Pero también andaban muchos curiosos que solo andaban mirando lo que Jesús hacía. Amén. Entre todos ellos, pues ya dijimos quiénes andaban. Los recaudadores de impuestos, los pecadores. Y a los pecadores, ¿verdad que dijimos que no los querían? No los querían porque ellos eran señalados, ellos eran rechazados, ellos eran ignorados, los tenían por un lado, no los querían. ¿Por qué? Porque ellos no seguían la ley de Dios. Amén. Pero Jesús no hacía eso. Jesús no los rechazaba. A Jesús eso no le importaba. Jesús enseñaba la palabra de Dios a todos. Y como leímos en la Biblia, Jesús recibía a todas las personas. ¿Por qué? Porque Jesús conocía el corazón de cada uno de ellos. También estaban en ese grupo los escribas y los fariseos. ¿Ustedes saben, niños, quiénes eran los escribas y los fariseos? Bueno, pues ellos eran personas que tenían mucho conocimiento. Ellos se sabían toda la ley de Dios, ¿sí? Sabían mucho, ellos conocían mucho de la palabra de Dios, pero el problema era que ellos no reflejaban en su vida todo ese conocimiento que tenían. Amén. Su corazón estaba muy lejos de Dios. Y ellos solamente criticaban a los pecadores, a los que no hacían lo que decía la ley. Amén. Su corazón estaba lejos de Dios. Solamente señalaban a los demás y rechazaban a las personas, pero su corazón realmente estaba muy lejos de Dios. Amén. Pero ¿saben qué? Jesús no hacía eso. Jesús no rechazaba a las personas. ¿Sí? No por ser pecadoras. A Jesús no le importaba nada de eso. ¿Saben por qué? Jesús los recibía a todos con mucho amor. Jesús hablaba con ellos, como dice la Biblia, comía con ellos y sabía que todos, al igual que ellos, todos teníamos el mismo problema. También nosotros nacimos con ese problema, ¿sí? También nosotros nacimos con el pecado. Amén. Y Jesús quería ayudarles a ellos. Jesús quería presentarles el plan de salvación. Amén. Y por eso Jesús no los rechazaba. Así que para que ellos entendieran, Jesús le contó la historia que nosotros leímos en la Biblia. La historia dice la Biblia que es la parábola de la oveja perdida. Amén. Jesús, cuando contó esa historia, Jesús usó dos elementos. Amén. Y ahora vamos a ver qué elementos Jesús utilizó para contar esa historia. Bueno, vamos a dejar esto por aquí. Amén. Y vamos a empezar a contarles la historia de la parábola de la oveja perdida. Amén. ¿Por qué usó Jesús unas ovejitas? Bueno, primero Jesús usó unas ovejitas porque las ovejitas eran muy conocidas. Todo el mundo en ese tiempo sabía que era una ovejita. A ver, Jesús sabía que ellos sabían y conocían muy bien a las ovejas. Amén. Sabían cómo eran, sabían
cómo se comportaban, y sabían también que las ovejas eran unos animalitos que, como ellos las miraban a diario, eran muy conocidas para ellos. Todos sabían, ¿verdad?, el comportamiento de esos animalitos. Las ovejas, ellos tenían conocimiento que necesitaban un pastor. ¿Para qué? Para que ellas no se perdieran, para que las cuidaran, ¿sí? Por eso Jesús les contó la parábola de la oveja perdida. Amén. El buen pastor, aquí tenemos un pastor, amén, que lo vamos a poner por aquí. Este era el pastor de esas ovejitas, ¿sí? El buen pastor ama y cuida a todas sus ovejitas. Las lleva donde hay pastos verdes, donde hay pastos frescos, donde hay unas aguas hermosas y cristalinas para que beban y que no tengan sed. También juega con ellas mientras las está cuidando y les prepara, así como ustedes ven aquí, como un aprisco, que es el lugar donde las guarda de noche para que no se las devoren los lobos. Amén. Les preparó su aprisco, que vemos aquí, que es su corralito donde las encierra, porque él sabe que necesita protegerlas. Y también todo eso que el pastor hace con las ovejas, ¿saben qué me recuerda a mí? Miren, me recuerda esto, me recuerda el amor tan grande que Dios tiene para nosotros, porque Dios nos ama con un amor grande, con un amor eterno, con un amor perfecto. ¿Y saben por qué? Porque Dios es nuestro creador, Dios nos creó. Dice la Biblia que Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Dios es nuestro creador. Nosotros somos una creación especial de Dios. Amén. Y un día Dios quiere que nosotros vayamos aquí a este lugar, a un lugar hermoso que Él tiene preparado para nosotros, ¿sí? Allá en el cielo, y que vayamos un día aquí a este lugar a vivir con Él. En ese lugar especial, que es muy lindo, la Biblia lo describe, dice que es un lugar puro y que es un lugar santo, así como Dios es santo. Por eso nosotros, la Biblia nos dice que tenemos que ser santos. Amén. Y nosotros así vamos a poder llegar a este lugar un día allá en la presencia de nuestro Dios. Amén. Dios nos ama de una manera tan y tan grande que dice la Biblia que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que Él tenga vida eterna. ¿Verdad que eso es lindo? ¿Cuánto nos ama nuestro Dios? Amén. Bueno, amén. Así como este buen pastor, vamos a dejar esto por aquí, así como este buen pastor que cuidaba mucho a sus ovejitas, bueno, pues así Dios nos ama a nosotros. La parábola que leímos dice que Él tenía 100 ovejas. ¿Ustedes se imaginan lo que es cuidar a 100 ovejas? ¡Wow! Tiene que ser muy difícil, ¿verdad que sí? Bueno, pero Él las conocía a todas, a todas. Dice la Biblia que a una por una les ponía nombre. A lo mejor una se llamaba Laurita, o Lolita, o Juanito, yo no sé. El pastor dice la Biblia que las conocía a todas, y las contaba cada día él contaba sus 100 ovejitas, las conocía todas. Para él, todas las ovejitas eran muy especiales. Él sabía que posiblemente eran diferentes. Quizás unas eran obedientes, quizás unas eran desobedientes, quizás unas no escuchaban sus órdenes, no escuchaban su voz, quizás algunas sí, pero igualmente Él las amaba a todas. Eso a Él no le importaba. Él las amaba a todas por igual. Las alimentaba y las cuidaba, porque el amor que este pastor tenía por sus ovejitas era incondicional. Pero un día, imagínense, un día cuando ya el sol estaba por ocultarse, cuando ya el sol iba a meterse así, que ya se iba a hacer de noche, entonces el pastor recordó que tenía que guardar sus ovejitas.
¿sí? Él tenía que guardarlas antes que se oscureciera, antes que el sol se ocultara. Y el buen pastor, que vemos ahí, decidió guardarlas aquí en su aprisco, porque pronto vendría la noche, pronto se haría de noche y él las tenía que proteger. Amén. Entonces, cada vez que él guardaba sus ovejitas, imagínense que eran 100 ovejas, él las contaba y él empezaba a contar 1, 2, 3, 4, 5 y así él continuaba contando. Imagínense, hasta que contara las 100, llegó a 91 y siguió contando, 92, las fue guardando, 93, 94, 95, aquí tenemos una más, 96. ¿Cómo lloraban esas ovejitas? Yo creo que ellas se querían seguir paseando, ¿verdad? El pastor las contaba, 97, 98. Ay, qué ovejitas están llorando porque no se quieren guardar. 99. ¡Ay! 99. ¿Qué pasó con mis ovejitas? Las ovejitas, parece que las ovejitas se habían descarriado. Una no aparecía. ¿Cómo que 99 ovejitas? Me falta una, decía el pastor. Se me ha perdido una oveja. El pastor estaba muy triste porque él amaba a su ovejita. Quizás el pastor decía, ay, ¿dónde está mi ovejita perdida? ¿Dónde está mi ovejita perdida? ¿Y saben qué? Cuando esa ovejita se le perdió al pastor, ¿saben qué es lo que me recuerda? Que así como esa ovejita, hay mucha gente que está perdida, ¿sí? Pero no está perdida porque no sabe cómo llegar a su casa, no está perdida porque no sabe cómo llegar a la escuela, no está perdida porque no sabe cómo llegar a su casa. ¿Saben por qué? Ellos están perdidos en el pecado, ¿sí? Cuando ellos están pecando, una persona que está en pecado está completamente perdida, ¿amén? El pecado es todo lo que nosotros hacemos. ¿Recuerdan que hemos hablado del pecado? Bueno, pues el pecado son todas esas malas que a Dios no le agradan, ¿verdad, niños? Ustedes ya saben eso. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que todas las personas, cuando estábamos en pecado, estábamos destituidas de la gloria de Dios. Todos, tú, yo, todo el que se mantenga en pecado están destituidos de la gloria de Dios. Están separados porque el pecado nos separa de Dios. El pecado es muy malo. A Dios eso no le agrada. Es más, a Dios le molesta el pecado. Y todos los que no admiten, ¿sí?, a Jesús como su Salvador personal y que viven así en pecado, van a tener una consecuencia muy grave. ¿Y saben cuál es? Que van a tener una muerte eterna. Qué triste, ¿verdad? Que es muy triste vivir perdidos, vivir en pecado. Claro que sí, eso es muy triste, porque el pecado les lleva a vivir, a morir y a tener una muerte eterna. A ver, bueno, pues así como esa ovejita que se le perdió a el pastor, bueno, pues así mismo está la gente que vive en pecado, están perdidos. Pero ¿saben qué? Ese pastor no dijo por su ovejita que se le perdió, ay, a mí no me importa, ay, que se quede, ay, que se la coman los lobos, ¿para qué fue desobediente? Ahí no me importa, como quiera, yo todavía tengo 99 ovejitas. No, el pastor no dijo así. ¿Saben por qué? Porque él amaba a esa ovejita que se había perdido. Él amaba y él tenía que ir por ella. No importa que esa ovejita lo hubiera desobedecido. No importa que esa ovejita no había escuchado la voz de su pastor, pero todavía el pastor la amaba y sabía que tenía que ir a buscarla. Pero ¿saben qué?
Él no mandó a nadie a buscarla. Él no le dijo a alguien, ¿sabes qué? Ayúdame a buscar una ovejita que se me perdió. ¿Me puedes buscar mi ovejita? No, él sabía que era él el que tenía que ir a buscar la ovejita. Él sabía que tenía que ser él el que tenía que ir a salvarla y a rescatarla. Y saben también que eso es lo que me recuerda a mí, que así como ese pastor tenía que ir por su ovejita, también así Jesús. Él fue el único que pudo venir y rescatarnos, ¿verdad? Esto me recuerda todo ese sacrificio que Jesús hizo para salvarnos. Este buen pastor quizás ya era de noche y quizás había mucho frío y quizás también arriesgaba a perder la vida, a dar la vida, porque se podía enfrentar a animales, quizás a osos o a lobos o a otros animales, o al frío tan grande que había de noche. Él podía perder la vida en el bosque. Sin embargo, eso a él no le importaba, ¿sí? Él no le importaba dar la vida por su ovejita perdida. Igualmente Jesús, a él tampoco le importó venir. Dice la Biblia que a Jesús no le importó, él no hizo nada, él no había cometido pecado, él no había hecho nada malo, pero él voluntariamente se ofreció y aceptó sufrir todo lo que había sufrido, todo lo que tuvo que sufrir para poder salvarnos, amén, porque nosotros vivíamos en pecado, la humanidad vivía en pecado. La Biblia dice que Jesús murió en la cruz y derramó su sangre para limpiarnos del pecado, amén. Pero miren, él no se quedó muerto, él murió en la cruz y derramó su sangre para limpiarnos, pero él no se quedó muerto. Él dice la Biblia que él al tercer día él resucitó y Jesucristo vive, ¿verdad que sí, niños? Ustedes saben que Jesucristo, nuestro Señor, vive, que Él no se quedó muerto. Al tercer día Él se levantó de la tumba y Jesús está vivo, amén. Y está buscando a todas las personas que estaban perdidas y viviendo en pecado, amén. ¿Por qué? Porque Jesús es muy bueno con todos nosotros. Amén. Y así como este buen pastor que andaba en busca de su ovejita perdida, quizás él la llamaba, él la llamaba y le decía, ¿verdad? Por su nombre. Yo no sé cómo se llamaba la ovejita, pero quizás él la llamaba por su nombre. Quizás él la llamaba y le decía, ovejita, ¿dónde está mi ovejita querida? Quizás la andaba así en la noche buscándola. ¿Por qué? Porque él amaba a su ovejita perdida. Quizás la llamaba por su nombre. ¿Qué nombre les gustaría? ¿Lolita? Bueno, Lolita, ¿dónde está Lolita? ¿Dónde está mi ovejita perdida? El pastor realmente estaba muy triste. Esa es mi ovejita perdida. ¿Por qué? Porque la amaba. Él amaba mucho, así como Cristo nos ama a nosotros. Y cuando él le llamaba allá a lo lejos, de pronto el pastor escuchó el balido de su ovejita. Dijo, esa es mi oveja perdida. Sí, esa es mi ovejita, dijo el buen pastor. Y fue rápido y fue corriendo a donde escuchaba a su ovejita que se le había perdido. Pero ¿saben qué? La ovejita, por haber sido desobediente, estaba herida. Estaba herida, no solamente estaba perdida, pero estaba herida, tenía su patita rota y también estaba muy sucia. Estaba triste, estaba desconsolada, tenía su patita rota, pobrecita de la ovejita. Eso fue porque fue desobediente y no escuchó la voz de su pastor. Amén. Pero el buen pastor la limpió, la curó, le curó su patita, la limpió, la dejó blanquita y la cargó y la llevó donde estaban las otras ovejitas. ¿Sí? El pastor curó de ella, la limpió porque estaba muy sucia y la llevó donde estaban el resto de sus ovejitas, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque el pastor
ese buen pastor amaba mucho a su ovejita. Amén. Entonces, así es como Jesús nos ama a nosotros. Y también como ese buen pastor era el único que podía encontrar a su ovejita perdida y rescatarla, también Jesús es el único que puede limpiar nuestro corazón y dejarlo blanquito, blanquito como la nieve, ¿sí? Es el único que puede limpiarlo de todos los pecados. Y si hay alguien que está por allí mirando este video y todavía no ha recibido a Jesús en su corazón para que lo limpie, así como el pastor limpió a su ovejita, y si hay alguien que está mirando este video y todavía en su corazón no tiene a Jesús como su buen pastor, bueno, pues eso no hay ningún problema porque él puede acercarse a Jesús. Solo tiene que hacer 3 cosas. Y vamos a ver ahorita qué es lo que la persona puede hacer para tener un corazón blanco, un corazón limpio y que Jesús cure sus heridas y las limpie y lo limpie de toda maldad y entonces pueda ser parte del rebaño del Señor. Amén. Lo primero que tiene que hacer es admitir sus pecados, admitir que ha pecado y confesárselos a Jesús, a nadie más. Solo a Jesús, porque Él es el único que puede limpiar nuestros pecados de todas esas maldades que hacemos, quizás de mentiras, de robar, mentir, de decir malas palabras, de peleas, de todas esas cosas malas que a veces hace la persona que está en pecado y que sabe que a Dios no le agradan. Él debe admitir eso y confesarle al Señor sus pecados. La segunda cosa que puede hacer, que tiene que hacer, es decirle a Jesús que cree en Él, que cree que Jesús es el Hijo de Dios y que Él vino a este mundo a morir en la cruz para salvarnos de los pecados y que Jesús resucitó y está vivo. Amén. Y la tercera cosa que tiene que hacer es decirle a Jesús que venga a morar en su vida, que limpie su corazón, que lo deje blanco, blanco y que Jesús sea ese buen pastor que él necesita, ¿sí? Para que le guíe, para que le muestre el camino y para que ya no ande perdido. Bueno, pues la Biblia dice que el buen pastor, como vimos, cargó a la ovejita y la llevó al redil. Qué bonito, ¿verdad? Pues esa forma es la misma que usó Jesús. También nos carga cuando estábamos perdidos, nos cargó y nos trajo al redil. Amén. Cuando nosotros estábamos extraviados. Nosotros ahora, como hijos de Dios, tenemos que escuchar la voz de nuestro buen pastor. ¿Saben quién es nuestro buen pastor? Jesús. Jesús es nuestro buen pastor. Pero para que nosotros podamos crecer en Jesús, nosotros debemos también hacer 3 cosas. ¿Qué podemos hacer para que nosotros podamos crecer en Jesús? Bueno, primero lo que nosotros tenemos que hacer es, miren, leer la Biblia. Nosotros tenemos que leer esta palabra de Dios. ¿Por qué? Porque allí nosotros vamos a aprender a conocer a Jesús, leyendo su palabra. Así nosotros aprendemos a conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque esa es la única manera. Aquí está revelado nuestro Señor Jesucristo. La segunda cosa que tenemos que hacer es orar. Orar siempre, en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando estamos contentos, cuando estamos tristes, cuando estamos agradecidos, en todo momento. No solo cuando necesitamos a Jesús tenemos que orar, pero en todo momento nosotros tenemos que orar. Esa es la única manera de ir creciendo en Jesús, ¿sí? La tercera cosa que podemos hacer para crecer, cómo alcanzar la estatura de Jesús, es congregarnos. ¿Cómo congregarnos? Bueno, juntarnos en la iglesia, reunirnos, los hermanos, todas las personas que han confesado con su boca que Jesús es el Señor y que Jesús es el Señor de sus vidas,
¿sí? Y todas las personas reunirnos allí, los hermanos, todos juntos en armonía, como dice la Biblia, para darle a Dios nuestra alabanza, para escuchar su palabra, para aprender más de Él, para que podamos seguir creciendo. ¿Cómo podemos crecer? Así miren, como estos arbolitos. Primero fueron unas semillitas muy pequeñitas, después fueron unas plantas pequeñas, después crecieron como este árbol y después al final, como este, terminamos dando frutos, frutos dignos de arrepentimiento. Pero para eso tenemos que hacer estas tres cosas: leer su palabra, ¿sí? Leer su palabra, orar y también congregarnos. Amén. Jesús nos pide en su palabra que nosotros, que somos sus hijos, también nosotros vayamos a buscar a esas personas que se encuentran viviendo perdidas, que no encuentran el camino, que están en pecado. Y Jesús nos manda que les hablemos su palabra, la palabra de Dios, para que ellos también puedan algún día llegar a ser parte del redil de Dios. Amén. Que nosotros les enseñemos las buenas nuevas de salvación y diciéndoles que Jesús es el único camino, la verdad y la vida, que Jesús salva, y así nosotros estaremos testificando que Jesús es nuestro buen pastor. Amén, niños. Amén. ¿Les gustó la clase? ¿Les gustó la enseñanza? Espero que sí, que hayan podido entender la parábola de la oveja perdida y que Jesús es nuestro buen pastor. Bueno, hasta aquí la palabra en esta hora. Yo quiero pedirles que nuevamente cierren sus ojos y que inclinen sus rostros y vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios. Bendito Dios, en esta hora, Señor, yo te doy gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque Jesucristo, Señor, es nuestro buen pastor. Es el que nos guía, Señor, para que nosotros no nos pierdamos. Yo te pido que tú ayudes a cada uno de los niños, Señor, a continuar creciendo, no solo en estatura, Padre, sino también en sabiduría y en el conocimiento de tu palabra. Te doy gracias por este servicio. Te doy gracias por cada uno de los niños que fue parte de él. Te pido por cada uno de los otros niños, Señor, que quizás queriendo, en esta vez no pudieron hacerlo, no tuvieron la oportunidad, pero que pronto, Dios mío, que ellos estén deseosos, Señor, de trabajar en tu obra y de dar fruto, bendito Dios, fruto en abundancia, Señor. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Guárdanos, Señor. Protégenos, Dios mío. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Amén.